Gracias por el maestro, Señor. Pedimos que te le ayude en este momento, Padre, como a desarrollar esta clase, Señor. Gracias, Señor, porque usted le da la fuerza, usted le da la fortaleza para seguir adelante llevando estas clases, estas enseñanzas que son de vital importancia en nuestros tiempos, Señor. Gracias le damos, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos que estarán con nosotros, Señor, y aquellos que no puedan también sean bendecidos, Señor. La honra y la gloria es suya, Señor. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Bendito Dios. Dios bendiga a mi hermana María. Dios le bendiga a mis dos pastores. Amén, amén. Gloria a Dios. Mi hermana Sujei, Dios le bendiga también. Amén. Así que vamos a continuar con esta clase. Yo pensé que iba a ser rápida, que se iba a tardar poco tiempo, pero está tomando más tiempo de lo que yo pensaba. Para mí que iban a ser 3 clases nada más, pero que cada vez que la vamos desarrollando van apareciendo más puntos y más información que es importante que la sepamos, ya que esta es la información que nos ayuda a nosotros a estar firmes en la doctrina que creemos. Porque el problema está de que hay muchas doctrinas afuera de la iglesia, de la verdadera iglesia, vamos a decir así. Y todas ellas son para atacar la fe de los que quieren estar dentro de la verdadera iglesia. Y si no estamos preparados, cualquiera de estos vientos de doctrina pueden movernos de donde estamos y apartarnos del verdadero camino. Así que cada vez que estamos buscando, encontramos más y más cosas y es que hay que dar la alerta. Pastor, hay que dar la alerta de lo que está levantándose, porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo que en los últimos tiempos iban a levantarse falsos maestros, falsos profetas, que de ser posible iban a engañar aún a los escogidos. Y nosotros no queremos ser engañados, nosotros queremos permanecer en la verdad. Y por eso tenemos que hacer como aquellos de Berea, que cuando Pablo les hablaba, a ellos rápido iban a la escritura para ver si era así como él decía, y no quedarnos solamente con lo que oímos, sino que hay que ser un poquito diligentes, hay que ser un poquito diligentes en la búsqueda de Dios. No podemos simplemente aceptar lo que nos digan. No, tenemos que indagar, tenemos que averiguar, tenemos que estar seguros de lo que estamos oyendo es lo correcto. Y como dice la misma palabra, al escudriñar y al averiguar, tenemos que aceptar lo que es bueno y a lo que es malo, ponerlo a un lado y seguir caminando. Porque verdaderamente hay muchas personas que traen mensajes que en el Señor les ayudará para que lo desenvuelvan, pero lo que ellos dicen no es lo que ellos hacen, como le digo a los apóstoles, sino que los fariseos daban cargas que ellos mismos no querían tocar ni con un dedo. Y nosotros tenemos que hacer lo que la palabra dice, pero no solo hacerlo, sino que también aceptarlo y enseñarlo. ¿Ok? No solamente es oír, sino que actuar en ello. Amén. Estamos hablando acerca de las resurrecciones. Ya hemos visto de que no es solamente la de Jesús. Jesús es la primera verdadera resurrección. Anteriormente, los que volvieron a vida fueron resurrecciones temporales o restitución a la vida, como quiera llamarlo, pero Jesucristo es el primogénito de la resurrección, porque él se levantó de los muertos para no ver muerte ya más, sino que él está vivo. Y no solamente está vivo, sino que también su cuerpo físico, su cuerpo mortal
fue transformado y ahora él ya vive con un cuerpo celestial. ¿Ok? Porque recordémonos que Jesús era hombre, era carne, como cualquiera de nosotros, pero en la resurrección él sufrió la transformación que él nos promete que un día también nosotros vamos a tener. Así que ya vimos la resurrección de Jesucristo. Estuvimos hablando acerca de la resurrección de los justos. Amén. Y aunque, como hemos hablado, hay muchos que tratan de enseñar de que los justos se van a levantar en dos partes. Una es cuando se levantaron cuando Jesús resucitó y la otra será con la iglesia, cuando venga el rapto. Pero tenemos que entender que aunque en el Antiguo Testamento hablaba acerca de una resurrección y los creyentes en el tiempo de Jesús creían en esa resurrección, no solamente los fieles, sino que aún los fariseos, ellos creían en la resurrección que iba a haber, pero ellos creían que era una sola resurrección al final de los tiempos. Entonces, ninguno de ellos puede resucitar en el tiempo del rapto. ¿Por qué? Porque el rapto, que es lo que vamos a estar hablando, es solamente para la iglesia. Todo aquel que haya sido lavado con la sangre de Cristo, que haya aceptado a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador y que esté viviendo de acuerdo a los parámetros, de acuerdo a las ordenanzas que Jesús dejó, esos son iglesia. Los demás no pertenecen a la iglesia. ¿Ok? Los justos del Antiguo Testamento no pertenecen a la iglesia porque ellos no han sido lavados con la sangre del Cordero. Ellos querían pertenecer a este cuerpo, pero sabían, dice Hebreos, que ellos los saludaban desde lejos porque sabía que no era para ellos, sino que era para nosotros. Amén. Por eso la palabra dice que de dos pueblos él constituyó uno, porque antes eran los judíos o hebreos y los gentiles, todos los que no eran de la raza de Abraham, todos los que no nacieron del linaje de Abraham y que no habían recibido a la ley de Moisés y la seguían, no eran judíos, no eran israelitas, sino que eran gentiles. Entonces, ahora, con la muerte de Jesús, él rompió la división que nos separaba a nosotros, los gentiles. Había una separación que no podíamos por ninguna forma nosotros cruzar porque era solamente para los israelitas, para los que estuviesen bajo la ley. Entonces, Jesucristo rompió esa división y de los dos pueblos, de los gentiles y de los judíos, formó solamente uno que se llama iglesia. Así que cuando leemos la palabra nos damos cuenta que nosotros, la iglesia, somos más que favorecidos ante Jesús, ante el Señor, ante Dios. ¿Por qué? Porque a ningún otro pueblo él ha pagado con su propia sangre para que le perteneciese. Por eso, en este tiempo, si un judío acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, viene a formar parte de la iglesia. Si un gentil acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, viene a formar parte de la iglesia. Y fue la iglesia por la cual Jesucristo vino a morir. Él no vino a morir por todos los demás, en el sentido de que no todo el mundo va a llegar al Señor, sino aquellos que vengan a través de Cristo Jesús. Él mismo dijo que
el que quiere venir al Señor tiene que venir a través de él, porque no hay otro nombre dado a los hombres, dice la palabra, en el cual nosotros podamos ser salvos. No importa qué tan bueno sea el hombre en la tierra, no importa cuánto lo alaben, no importa cuánto él haga por el bienestar del mundo. Si no acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y se somete a los mandamientos, a las ordenanzas que Jesucristo dejó, no pertenece a la iglesia. Entonces, nosotros tenemos una bendición mucho más grande todavía, porque nuestra bendición no es como la de los judíos. La bendición de los judíos es terrenal. La de nosotros es espiritual. La bendición de los judíos no es permanente, es temporal, mientras que la de nosotros es eterna. Así que nosotros tenemos que velar y velar con temor y temblor, porque la misma palabra dice en el libro de Romanos capítulo 11 de que si él desgajó las ramas del olivo natural por su no dice ignorancia, sino que por su falta de fe, por su incredulidad, la desgajó. Entonces él vino y tomó las ramas del olivo silvestre, que somos nosotros, y las injertó dentro del olivo natural. Pero dice que temamos, porque si él hizo eso a las ramas naturales, ¿cuánto más a nosotros no lo puede hacer también si no guardamos esta salvación con temor y temblor? Así que es indispensable que nosotros atendamos a la voz que está dentro de la palabra para poder hacer las cosas que Dios demanda. No lo que nosotros queramos. Yo no me voy a cansar nunca. Como dijo Pablo, para mí no es molestia, para vosotros es de provecho de repetirte lo mismo. ¿Por qué? Porque con eso tú puedes fortalecerte en la fe y afianzarte en la palabra del Señor, y entonces podrás vivir una vida agradable a Dios. Recuérdense una cosa: no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre. Y Jesús dijo que el que le ama, sus palabras hace. Y cuando dice hace, se refiere a como él ha dicho, no como a mí me parece. Y eso es lo más importante en este tiempo, como le decía a Pastor, que es indispensable que atendamos a lo que la palabra dice, porque en este tiempo se han levantado tantas doctrinas que en cualquier momento, si no tenemos cuidado, pueden desviarnos del camino verdadero. Y aunque estemos dentro de la congregación, aunque estemos dentro de una congregación que trata de vivir una vida agradable a Dios, dentro de la misma congregación nosotros podemos perder la salvación. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. A nosotros lo que enseñamos, el Señor nos va a demandar si nosotros no damos esta voz de alerta. Tenemos que hablar, tenemos que decir lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque queremos que nuestras almas sean salvas. Y el Señor dice bien claro que si un justo cayese y nosotros no se lo dejamos saber, que entonces él morirá en su pecado, pero que su sangre será demandada de nuestras manos. En otras palabras, que nosotros por culpa de no hablar podemos perder también nuestra salvación. Y yo no quiero ir allá a ese lugar caliente, suficiente con el calor que tenemos aquí en la tierra. Yo quiero estar con el Señor. Por eso es una obligación, pero más es un honor poder declarar lo que Jesús dice, porque nos ha llamado a nosotros a hacer su boca para declarar las cosas que Él demanda, para poder entonces preparar sus almas para llegar a su presencia y ser encontrados dignos de estar ante Él. Amén.
Estamos hablando acerca de las resurrecciones. Ya hablamos acerca de la resurrección de Cristo. Hemos hablado de la resurrección de los justos. Estamos hablando de que no todos los que murieron antes de que Jesús muriese en la cruz son iglesia. Hemos dicho de que los justos ya se levantaron, que fue cuando Jesús resucitó. Los cuerpos de los justos se levantaron y dice la palabra de que muchos fueron vistos. O sea, de que ya esa resurrección pasó. Ya no esperemos que va a levantarse más justos en el arrebatamiento. No, el arrebatamiento, vuelvo, digo, lo repito, lo recalco. La iglesia es la única que se va a levantar en el arrebatamiento. ¿Por qué quiero reforzar eso? Porque es necesario que la iglesia entienda que solamente siendo encontrados dignos ante Dios, ante Jesús, nosotros vamos a oír el sonar de la trompeta. No vayan a oír lo que otros están diciendo de que es el arcángel Miguel que viene con Jesús y que el arcángel Miguel es el que va a tocar la trompeta. La palabra no dice eso. La palabra dice que Jesús va a tocar la trompeta y que con voz de arcángel él va a hacer el llamado. Amén. Vamos a estar hablando ahora de la resurrección de la iglesia, la resurrección de los llamados a estar con Jesús. Amén. Esta resurrección tiene puntos que son agradables y hay puntos que son de bastante debate. Pero nosotros vamos a estar hablando de ellos ya que es necesario. Es necesario que usted esté afianzado en lo que la palabra dice. Cuando se considera cualquier pregunta que involucra la escatología, que significa el estudio de las últimas cosas, amén, es importante recordar que los puntos que son importantes recordar es que la mayoría de los cristianos, de los que están dentro de una congregación cristiana, no importando la denominación, ¿ok? Sino que los que están viviendo dentro de el cristianismo concuerdan en tres cosas importantes. Una es que vendrá un tiempo de gran tribulación como el mundo jamás lo ha visto. La otra es que después de la tribulación, Cristo regresa para establecer su reino en la tierra. Y la tercera es que habrá un arrebatamiento, una transición de lo mortal a lo inmortal para los creyentes, como se describe en Juan 14, del 1 al 3, que es nuestro versículo base de esta noche, y dice: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta palabra es una palabra de confianza, es una palabra de seguridad. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que en este mundo van a haber problemas y van a haber dificultades todo el tiempo. El mismo Jesús dijo que a través de las pruebas y las dificultades que tenemos que entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando entendemos esto, nos da el gozo
de saber que la promesa que Dios nos da, que Jesús nos da, es que Él ya venció al mundo. Recuérdese que el libro de Hebreos dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, que cuando Él vence al mundo, nos está diciendo que si Él lo logró hacer en la carne, nosotros también podemos hacerlos, especialmente porque tenemos la fuerza que el Espíritu Santo nos da para poder mantenernos firmes ante toda acechanza del enemigo, ante todo lo que el mundo nos presente y el enemigo nos quiera poner al camino. Nosotros tenemos la fuerza del Espíritu Santo para mantenernos firmes y poder salir más que victoriosos en toda circunstancia. Y entonces, ¿por qué hay tanto que caen y tanto que se apartan? No es culpa del Señor. No, la culpa es de cada persona, porque dice la misma Biblia que son nuestros propios deseos, nuestras concupiscencias, lo que hay dentro de esta carne, dentro del alma que está contaminada, la que hace que nosotros caigamos de la gracia del Señor. El Señor no quiere que nos apartemos de Él. Es más, Él dice que Él está ahí para extender su mano a todo aquel que venga a Él, que Él no rechaza a ninguno, que Él quiere que todos seamos salvos. Pero cuando nosotros le damos gusto a esta carne, y cuando hablamos de gusto me refiero a que le permitimos sus deleites, que dejamos que la carne se satisfaga en todo lo que ella quiera. Entonces viene el problema de que nos apartamos de Dios. Cierto es, nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor, pero la palabra dice de que nosotros nos deslizamos de su mano. En otra palabra, que Él quiere agarrarnos fuerte, pero entre más nosotros hacemos las cosas que no son debidas, entre más nosotros agradamos a la carne, más su mano se va abriendo. ¿Sabe por qué? ¿Cómo haría o cómo se sentiría? ¿Qué acción usted tomaría si tomase en su mano algo y que de repente comienza a salir con púas, con agujas, con alfileres y usted quiere mantenerlo apretado fuertemente en su mano? ¿Cuál es su acción? Abrir su mano y aquello se cae. Eso es lo que sucede con el Señor. Él quiere mantenernos en sus manos, pero dice la palabra que son nuestras concupiscencias y son nuestros pecados los que hacen división entre Él y nosotros. La culpa no es de Él, la culpa es nuestra, definitivamente. Ahora, cuando dice la palabra que no se turbe nuestro corazón, es porque tenemos la confianza firme. Cuando dice, creed también en mí, así como creemos en Dios, creamos también en Jesús, que las palabras que Jesús declara son las firmes. Recuérdese una cosa, Jesús vino con la autoridad de Dios, con la fortaleza de Dios, como el Dios que Él es, para hacer cambios en la ley que Él mismo le dio a Moisés. Lo que Moisés dijo es solamente para el pueblo israelita, para los judíos. Lo que Jesús dijo es para la iglesia. Así que todo aquello que Él mantuvo dentro de la ley es para nosotros. Lo que Él modificó es para nosotros. Nosotros vivimos ahora de acuerdo a su palabra que está dentro de la gracia. Ahora, para hablar acerca de la resurrección de los santos, de la iglesia, tenemos que recordarnos del libro de Daniel, cuando dice
de que habían 70 semanas contadas para cuando el pueblo de Israel. Y él le dio una forma, una descripción a Daniel acerca de estas 70 semanas. No quiero tocarlas porque sería demasiado largo, pero traigo el punto de que la semana 69, Daniel dijo que sería hasta la venida del Mesías ungido. ¿Cuándo sucedió eso? Eso sucedió en lo que nosotros conocemos ahora normalmente como el domingo de Pascua. No fue cuando Jesús nació, porque entonces el pueblo no lo conoció como el Mesías. No fue cuando Jesús murió, porque ya había sido conocido como el Mesías. Fue cuando el pueblo levantó las ramas y extendió los mantos y comenzó a clamar: gloria a Dios, el Mesías ha llegado, bendito el que viene en el nombre de Dios, bueno, todo lo que le hicieron en ese domingo. Ahora, cuando cuando Jesús entra a Jerusalén y es reconocido, vuelvo y digo, la semana 69 de Daniel llega ahí a su punto. Tendría que comenzar la semana 70 para que se cumpla lo que el Señor dijo a Daniel, y es que se iba a terminar la prevaricación, se iba a terminar el pecado, iba a haber paz, que iba a haber bondad y que todo iba a ser bien. Pero sucede de que Jesús va a la muerte porque también estaba profetizado. Y cuando él está en la cruz, es que la iglesia nace. Algunos quieren decir de que la iglesia nace en Pentecostés, pero en Pentecostés lo que hubo fue simplemente la promesa del Espíritu Santo que fue cumplida, pero ya había una iglesia. ¿Cómo es que sabemos que la iglesia comenzó en la cruz? Porque estando ahí todavía él en vida, uno de los ladrones le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y cuál fue la promesa que él le dijo? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el primero de todos los que son iglesia. Ese es el primero que fue rescatado para formar la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús ya había derramado su sangre. Jesús ya había perdido perdón por los pecados de todos los que estaban allí. En otras palabras, allí es donde nace la iglesia, con ese único hombre que murió también en la cruz del Calvario. Ahora, dentro de lo que es la resurrección de la iglesia, cuando Jesús muere, se abre un paréntesis en la ley, porque la ley se detiene y comienza la gracia a moverse. Pero un paréntesis tiene principio y tiene final. En este tiempo de la gracia es que la iglesia está viviendo. Y vuelvo y repito, los que estaban antes de la muerte de Jesús no toman parte de la iglesia. Los que aparezcan después del arrebatamiento no son parte de la iglesia. Ese honor es para usted y es para mí si nos mantenemos en el camino como el Señor nos demanda. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Amén. Entonces, esta posición de la resurrección de los santos
tiene varias ideas, especialmente tiene 4 ideas o 4 teorías que tratan de enseñar cómo y cuándo va a ser este evento del rapto, del levantamiento. Muchos dicen que eso de rapto no existe porque no está literal dentro de la palabra. Pero lo que sucede es que ellos no tienen el conocimiento en sí de lo que la palabra dice. Porque allá en Primera de Tesalonicenses, cuando dice la palabra que serán arrebatados, esa palabra en griego es la palabra sarpasos, que significa simple y únicamente tomar deprisa o arrancar o quitar de en medio. ¿Ok? Y es la palabra también que viene a formarse como rapto. ¿Ok? Así que la palabra en griego existe, aunque en español no lo veamos así, pero dice arrebatar, que es la otra palabra que se usa, el arrebatamiento. So, usted le puede decir rapto, le puede decir arrebatamiento y está bien, no hay problema en ello. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las posiciones que existen acerca de el arrebatamiento, de cómo va a suceder? Eso es fácil, porque la palabra misma lo declara. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, se levantarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y junto con ellos subiremos en las nubes donde nos encontraremos con nuestro Señor y estaremos con Él por siempre. ¿Ok? Ahora, vuelve el mismo punto. La palabra dice que los que se van a levantar no son los justos del Antiguo Testamento, no son todos los que han muerto, no, se van a levantar únicamente los que están durmiendo en Cristo Jesús, porque el cristiano, el Hijo de Dios, de la gracia, no muere. El Hijo de Dios no muere. El Hijo de Dios duerme. ¿Ok? Por eso dice la palabra, alentaos con esta palabra, que no tengamos tristeza como los demás, sino que aquellos que han partido están durmiendo y van a despertar para encontrarnos juntos, para ir a encontrarnos con el Señor. ¿Alguna aportación o algo que quiera decir? Por favor, recuérdese de que, dígame mi hermana Suchey. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. Pastor, en el libro de Daniel 12:13, dice, y tú irás hasta el fin y reposará y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Ellos, esos profetas, también se levantarán con nosotros. No. Eso es lo que usted está diciendo. Usted, sí, explíqueme este poquito que no he entendido. Creo que, Sí, que sí. por no ver la otra clase, soy un poquito. Amén. Pero, Esta clase empezamos con eso. No. pues gloria a Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, los justos del Antiguo Testamento, no solo los profetas, sino que todo aquel que ha vivido una vida justa delante de Jehová, se levantaron el día en que Jesús resucitó. La palabra dice que cuando él resucitó, se abrieron las tumbas y que muchos de los santos se levantaron y fueron a la ciudad y fueron vistos por las personas. O sea, esa es la resurrección de los justos. Esa es la segunda resurrección. Cristo es la primera. Los justos del Antiguo Testamento son la segunda.
Entonces, en la iglesia ya no va a haber esos, porque la iglesia, la resurrección de la iglesia, repito, es solamente para los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Aunque hay muchos que quieren extender la misericordia de Dios y que quieren darle gracia a otro y que quieren tratar de apartar lo que la palabra dice, y dicen que los justos se extiende el sacrificio del Señor hasta los otros tiempos, los tiempos pasados, pero la palabra no dice eso. Dice que los muertos en Cristo, no los muertos punto, no, los muertos en Cristo se levantarán primero. Ahora, la promesa que le está dando ahí a Daniel no es la promesa de la tierra, de la ciudad celestial, sino que de la nueva tierra. Hemos hablado en los capítulos anteriores de que la iglesia, los que han sido lavados con la sangre de Cristo, son herederos, somos herederos de la ciudad celestial. Los justos, los israelitas y todo aquel que se encuentre justo ante Jehová va a recibir por herencia la nueva tierra. Ellos van a habitar la tierra y es lo que está hablando allí a Daniel. Él cuando ya está levantado, pero cuando el Señor haga bajar la nueva tierra, entonces ellos van a recibir su heredad en esa tierra, mientras que nosotros, nuestra morada está, como dijo Jesús, con él, y estaremos con él en la casa del Padre. Amén. Amén, pastor. O necesita más aclaración. No, entendí. Amén. Entendí. Amén, amén. Cualquier pregunta, por favor, recuérdense de que yo no lo sé todo. Puede ser que usted tenga la respuesta incluso a las preguntas que yo tengo, porque el Señor le da a quien Él quiere. Sí, Amén. cuando usted desarrollaba el tema, yo me quedé y me trasladé ahí al libro de Daniel. Ajá. Y digo, pero ahí dice, y tú irás hasta el fin. Ajá. Y reposará y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Yo dije, espérate que aquí, que lo pasa aquí, pero no había entendido eso. Amén. Muchas gracias, pastor. Amén. 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 Si alguien tiene otra pregunta o quiere agregar algo. Amén. Entonces. Perdón, pastor. Ay, pastor, perdón. Diga, yo preguntona. No, está bien. Amén. Para eso estamos. Entonces, cuando dice iré a preparar moradas para vosotros. Amén. ¿Se refiere al cuerpo glorioso que nosotros tendremos o se refiere a la vivienda celestial? Se refiere a la vivienda celestial. Recuérdese de que en Isaías nos dice de que él iba futuro a crear nuevos cielos y nueva tierra. Aquí el Señor dice, iré a preparar morada para vosotros. Y en Apocalipsis, Juan dice que él vio los cielos nuevos y la tierra nueva. O sea, hay una secuencia ahí. En Isaías todavía no había sido creado, sino que era un plan de parte de Dios. Cuando Jesús declara, entonces él dice que va a ir a lo que el Padre está creando para preparar lugar para usted y para mí. ¿Ok? Si nos mantenemos. ¿Ok? Y Juan dice que él vio ya esto creado. ¿Ok? Entonces, eso es algo, es un lugar, no es el cuerpo celestial que va a tener la persona, no. Es un lugar donde nosotros vamos a vivir para poder adorar al Señor todo el tiempo, porque ese es el trabajo que nos van a dar, adorar al Señor.
y extender nuestras coronas a sus pies y bueno, cosas hermosas que nos esperan. Por eso es bueno mantenerse. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Entonces, cuando el arrebatamiento venga, cuando el rapto suceda, se cierra este paréntesis de la ley. ¿Ok? Y dice el libro de Romanos capítulo 10 que cuando el último de los gentiles haya entrado, no de los judíos, de los gentiles haya entrado, que entonces todo Israel será salvo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando la iglesia se levante, se cierra el paréntesis de la gracia, entonces Jehová va a volver a trabajar con Israel como lo hacía antes que Jesús entrara a la Jerusalén terrenal. O sea, volverán los sacrificios, volverán, se levantará otro templo, la gloria de Israel se verá nuevamente porque va a ser prosperada y esto va a suceder por 3 años y medio. ¿Por qué 3 años y medio? Porque la palabra sí lo declara, que en 3 años y medio lo que va a haber es una persecución para aquellos que no hayan atendido el llamado del Señor y que no hayan hecho lo que Jesucristo manda para poder pertenecer a la iglesia. Amén. Dígame, mi hermana María. Dios le bendiga, pastor, nuevamente. Entonces ahí es que se dice que volverán a las sendas antiguas. No, no. Nosotros, la iglesia, estamos llamados, nosotros estamos supuestos a andar en la senda antigua. Nosotros somos los llamados a vivir una vida santa, una vida separada, una vida diferente al mundo. Nosotros, la iglesia, a nosotros es que se nos llama. Allá en Isaías, él le dice, Jeremías, dice que pregunten por los caminos y busquen la senda antigua y que anden por ella. Eso se lo dijo a los israelitas. ¿Ok? Y el pueblo dijo, no lo haremos. Ahora, cuando Jesús viene, él dice que le sigamos a él. ¿Por qué? Porque él es el camino. Entonces, a nosotros es que se nos está llamando a vivir dentro de esa senda antigua. ¿Y cuál es esa senda antigua? Las enseñanzas que Jesús dejó. Todo lo que está escrito en la palabra que afecta nuestra vida, que es el reglamento para que seamos, como dice allá en 1 Tito, que seamos encontrados dignos como obreros, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, que hemos trazado bien la palabra de verdad. Se encuentra. Entonces, lo que va a suceder con Israel es que el Señor va a seguir dando, como en el tiempo de la nación completa, que estaban las 12 tribus unidas allá con David y con Salomón, el Señor va a volver a bendecir a Israel y va a haber fructificación, va a haber mucha abundancia en su tierra, al punto de que el libro de Isaías dice que los gentiles le van a decir a los judíos, se van a agarrar de la capa de ellos. 3 gentiles, dice, se agarrarán de la capa del judío y le dirán, llévanos a tu tierra. ¿Por qué va a ser esto? Porque en el resto del mundo, recuérdese que cuando la iglesia se va, lo primero que sucede es que aparece el hijo de perdición, no el anticristo. El anticristo es un, ¿cómo lo diré? Es como una doctrina, porque aún los mismos apóstoles hablaban de que habían anticristos ya en medio de ellos.
que son las doctrinas que apartan al hombre del camino correcto. Amén. Entonces, este hombre de maldad va a perseguir a aquellos que no se hayan ido en el rapto. ¿Quiénes son esos? Son los que no decidieron negarse a sí mismos. Son los que decidieron hacer como a ellos les gustaba y no como Dios manda. Esto es bien serio, porque cuando nosotros vemos la iglesia moderna, muchas cosas que están dentro de la iglesia moderna no están dentro de la palabra y muchas de ellas el Señor dice que son abominación ante su presencia. Sin embargo, porque no queremos dejarlas, seguimos adelante y como Dios no hace nada, decimos nosotros, eso no es nada. Y seguimos haciendo lo que queremos y no lo que Dios manda. Ese es un problema bien grande y nosotros tendríamos que poner atención a lo que dice en Apocalipsis 22, de que nada inmundo, ni nada que haga abominación va a entrar en el reino de los cielos. Y ese es un llamado bien fuerte. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué dice la Biblia? De que es una abominación, ¿qué es lo que el Señor llama que es abominación ante Él? Porque es ante Él. Porque hay abominación ante los hombres, abominación ante los judíos, abominación ante los egipcios, abominación ante los romanos, etcétera, etcétera. Pero hay que prestar atención a lo que es abominación ante la presencia de Dios. Y eso es el problema de nosotros. Y le buscamos tantas salidas a las cosas que queremos convencer a Dios de que eso no es nada. El problema está que Dios es inmutable y Él no va a cambiar. Y nosotros no somos niños bonitos ante su presencia, ¿no? Todos somos iguales. Y si fuésemos los niños bonitos, miren lo que le pasó a Jesús. Siendo el unigénito, el amado, el bendecido. ¿Cómo murió? ¿Y nosotros? ¿Qué otra corona tenemos? Que digamos que Dios no va a tomar en cuenta ese punto. Y Él dice bien claro, lo dice, de que tiene que estar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Tienen que ser encontrados irreprensibles a la venida del Señor. Más claro, yo creo que el Señor no lo puede poner. Ahora, cuando la iglesia se va, que aparece el hombre de maldad y comienza a perseguir a la iglesia, esto va a ser por 3 años y medio. En estos 3 años y medio, muchos de los que se quedaron, que saben estas cosas, porque no serán ignorantes, el Señor no los va a dejar por ignorantes, sino por desobedientes, van a buscar ir a Jerusalén, a Israel. ¿Por qué? Porque allá el enemigo no se mete a buscarlos. Allá va a haber abundancia de pan y todo el que pueda va a comer, mientras que afuera dice la Biblia que si no se ponen el sello, no van a poder comprar, no van a poder vender, no van a poder hacer nada. Tienen que tener el sello de la bestia para poder tramitar. ¿Qué sucede? De que la bestia le va a dar de todo, va a tener una vida lujosa, una vida despampanante, todo aquel que se deje poner el sello. Definitivo, va, óigame, comer langosta todos los días. Pero el que no se deje poner el sello y que sabe de que el sello simplemente es un aceptar vivir en el infierno, no en el infierno, en el lago de fuego y azufre, que es peor. Entonces ellos van a tratar de evitar eso y se van a ir a Israel. ¿Cómo lo van a hacer? Yo no lo sé. Yo no lo sé, ni lo voy a saber porque no voy a estar aquí, ni lo quiero averiguar. Entonces, mientras están allá 3 años y medio, dice la palabra
de que Israel va a estar en abundancia. Pero pasados los 3 años y medio, viene lo que o sea, dice de que vendrá una apertura para Jacob, o sea, un tiempo bien difícil. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los juicios de Dios van a comenzar a caer. Aquí es donde comienza a caer aerolitos, que comienzan a caer, que vienen a salir pestes peores que las que tenemos ahora, que las bestias se van a volver contra los hombres, que bueno, tantas cosas que dice la Biblia, que los hombres van a llorar y van a buscar la muerte. Va a haber un tiempo que la van a buscar y no la van a encontrar. ¿Ok? Y van a tirar, dice, sus ídolos, van a tirar su oro, a tirarlo, o sea, porque ellos no les pueden ayudar en nada. Va a haber un sufrimiento horrible. Y esto no solamente es para el mundo fuera, sino que aquí va incluido Israel. O sea, que la paz que la iglesia que se queda, esa paz solo le va a durar 3 años y medio. Si acaso logran sobrevivir la persecución del hombre de maldad. Pero ahora se van a enfrentar con la ira de Dios. Esto es lo que se conoce como la gran ira. ¿Ok? Cuando todo esto pasa, esto es 3 años y medio más. O sea, aquí se cumplen 7 años, que es la última semana de Daniel. Esta es la semana 70 de Daniel. En este tiempo es que va a Israel a pasar por la apertura, y al final de este tiempo es donde dice la palabra que cuando el enemigo ya está con los cañones preparados para agarrar a Israel, para destruirla, es que el Señor Jesús viene en un caballo blanco y con él sus santos, no los ángeles. Hay muchos que tratan de enseñar, debido a que en Judas dice de que los ángeles, pero Judas está, Judas está recitando el libro de Enoch, y ahí hay mucha controversia en ese libro. Es bonito para aprender, pero hay que tener cuidado con él. Entonces, lo que vienen son sus santos. ¿Y quiénes son sus santos? La iglesia. Entonces, la iglesia viene con Jesús a morar aquí por 1000 años. Y estos 1000 años, el Señor dijo que nos iba a dar autoridad para gobernar, y nosotros venimos a gobernar con vara de hierro. Amén. Ahora, eso es lo que va a suceder con la resurrección de los santos. Ok, les di un panorama un poco grande, porque ahora viene el punto de que hay 4 escuelas acerca de esto. Está la escuela pre-tribulacionista, que es la que les estoy explicando ahora mismo y la tomaremos más adelante, que el arrebatamiento es antes que comience la semana 70 de Daniel. ¿Ok? Eso es lo que nosotros declaramos. ¿Ok? Pero vamos a hablar un poco más acerca de ello. Ya les dije. La segunda escuela es la que se llama la medio o mid-tribulacionista. Esta dice que la iglesia va a pasar los primeros 3 años y medio de la tribulación, y que antes que comience a caer, un tiempo antes, va a levantarse la iglesia para no sufrir la gran tribulación. La tercera escuela, que es la más nueva y la que menos sostén tiene, es lo que se llama la preira. La escuela de la preira, tal como la tribulacionista, dice de que la iglesia va a pasar los 3 años y medio, y que al no más la iglesia levantarse, van a comenzar los juicios de Dios.
¿Ok? So, esa es la pequeña diferencia que hay entre esas dos escuelas. Y la otra escuela es la que se llama la post-tribulacionaria o tribulacionista. Esta dice que la iglesia va a pasar toda la tribulación, los 7 años de la tribulación, y va a ser levantada antes del milenio. ¿Ok? Usted va a encontrar personas que hablan sobre esto. Yo no sé si alguno de ustedes ha oído algo parecido. ¿Nadie? Pastor, Dígame, hermana Sujay. a mí me encanta este tema. Me quiero aprender mucho más. Ay, santo. Creo que es muy importante. Amén. Pastor, Diga. a la hora en punto de que nosotros seamos transformados en un cuerpo glorioso y seamos arrebatados, en este mismo momento vamos a desaparecer, ¿verdad? Amén. Y las personas, porque aunque no duela, van a haber personas que se van a quedar, Amén. personas que conocen a uno, Amén. ¿entiendes? Entonces, Amén. yo digo que a la hora en punto que nosotros desaparezcamos, esas personas se van a quedar con angustia. A esa Amén. persona que uno le predicó, se van a quedar desesperados, van a entender lo que se le predicaba. Amén. Entonces va a ser un momento de angustia. Entonces, en esos 3 años y medio, es que usted dice que en Israel va a haber mucha abundancia, ¿verdad? Amén. Y Amén. ahí es que se va a crear el sello y todo eso. Amén. Entonces, en los 3 años y medio, va a ser nada más de abundancia para Israel. Entonces, para las otras personas que están fuera de Israel, va a ser tribulación. Ok. Los 3 años y medio que son de abundancia en Israel, lo único que hace la diferencia es de que el hijo de maldad no tiene dominio sobre ellos. ¿Ok? En el mundo, en el resto del mundo, donde el hijo de maldad está gobernando, va a haber abundancia para sus seguidores. Los que van a sufrir son, como usted dice, los que se queden, que han sido enseñados, que han oído de que esto viene y que no han querido vivir como la palabra manda, no solamente los que están fuera de la iglesia, ¿ok? Sino que los que entendieron que esto venía y que por alguna razón, por su desobediencia, porque no quisieron verdaderamente vivir como Dios manda, hacer lo que Jesús declaró, estos se van a quedar. Y definitivamente, si usted sabe de que yo me pongo en ese puesto, y qué pasará si el arrebatamiento sucede y yo me quedo, yo que enseño, quedarme. Oh my God, óigame, yo sé lo que viene, la persecución que viene, y yo sé que van a buscarme por todos lados, que no voy a poder esconderme fácilmente, que no voy a tener forma de cómo alimentar a los míos, no voy a tener, va a haber una angustia horrible para los que se queden. La iglesia, ¿ok? O la congregación que se quede. Algunos le llaman los santos quedados, pero esos no son santos nada. Santos son los que se fueron. ¿Ok? Sí, porque hay Entonces, como usted dice, perdón, como ajá. usted dice, que hay muchas personas que creen, porque yo me he sentado a hablar con personas, y hay personas que creen que los primeros 3 años y medio va a ser de abundancia, pero para todos. Usted sabe, hay personas que creen eso, porque yo he hablado este tema con varias personas y hay personas que tienen eso en su mente. Entonces yo me puse a pensar, estaba hablando con una persona, digo yo, pero esa persona, Sujei, pero ponte a pensar que en ese momento, personas que tú le predicaste, pueden ser familiares, pueden ser vecinos, pueden ser que tú le predicaste en un momento que vean que tú desapareciste, ellos no van a estar en abundancia, no van a estar feliz, ellos van a estar en angustia, ellos van a estar desesperados, como quien dice, lo que me predicaron se está cumpliendo y yo me quedé. Entonces, ¿qué es lo que viene? Lo que viene es algo terrible, como lo que me predicaron. Entonces, hay personas que creen
que cuando la iglesia sea ascendida, perdón, papi, va a haber 3 años y medio de abundancia, de gozo, de dinero, de comida. En eso es lo que la gente tiene en su mente. Pero recuérdese que ese gozo, esa abundancia tiene un precio y es Sí. el sello de la bestia. Y el que se pone el sello de la bestia ya está condenado al lago de fuego y azufre, donde el diablo, la muerte, el Hades van a estar sufriendo. Y si ellos van a estar sufriendo, imagínense lo que van a entrar ahí. Sí. Así que yo no quiero esa abundancia. No, ni se la recomiendo a ninguno. El que se deje poner el sello ya es propiedad de Satanás ahí, desde que se lo Amén. puso. Ahí Amén. Amén. Aceptó lo que el diablo quería, y es deshonrar el nombre de Dios. Y si la persona tenía conocimiento, la palabra dice que al que más se le da, más se le va a demandar. O sea que todavía es peor. Diga, mi hermana Ani. Dios lo bendiga, pastor. Amén, amén. Ok, la pregunta mía es que ahí como que me confundí un poquito. Lo del sello. Amén. Solo el sello es después, lo del sello es después que la iglesia es arrebatada, no es antes. Porque eso es que yo he oído mucha gente que dice, no, porque los cristianos, ¿verdad? Tenemos que estar ready, porque cuando venga, que quieren poner sello, no vamos a poder comprar, no vamos a poder comer y vamos a padecer. Y ahí es donde me confundí, dije, pero yo he oído que, que dicen que si nosotros vamos a padecer, si no nos dejamos poner ese sello. Entonces ahora usted está explicando que el sello es para los que se quedan después del arrebatamiento. Amén. So ahora I got it clear. Ok, sí, porque eso es lo que yo he oído, que mucha gente, y eso está mal, miren, no deberían de andar diciendo esas cosas, porque eso confunden, a la gente, que mucha gente, así como yo, también otro maybe también han oído y crean que es así, que vamos a ir que a padecer, porque el sello es antes, no después. So, esa es una aclaración muy, muy importante que usted hizo. Dios lo continúe bendiciendo y le siga dando ese conocimiento. Amén. Gracias. Dios le bendiga también. Porque recuérdese una cosa, que la palabra dice de que el hijo de perdición no va a aparecer hasta que lo detiene sea quitado de en medio. ¿Y qué es lo que lo está quitando? Lo que lo está deteniendo es la iglesia, que está viviendo una vida agradable a Dios. Un cristiano, uno que esté sometido a Dios y que doble rodillas, no le permite al diablo aparecer. Pero cuando ya la iglesia sea quitada, entonces él va a tener mano libre de hacer todo lo que quiera. Entonces es que va a aparecer el sello y va a haber la persecución de la iglesia. Recuerden que son 3 años y medio que él tiene para perseguir a la iglesia. No son 2 días ni 3 meses, son 3 años y medio. ¿Ok? Entonces, el sello no puede aparecer antes de que la iglesia se vaya, tiene que aparecer después. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿ok? El Señor la está guardando y no nos va a permitir. Él dice que Él nos tiene en sus manos y Él no va a permitir que el enemigo vaya a sellarnos a nosotros, porque el enemigo no tiene ninguna autoridad para con la iglesia. Hermano Juan o mi hermana, si quería decir algo, por favor. Amén. Ay, santo, doble. Amén. Dios bendiga. ¿Verdad? Que quería aportar ahí con relación a lo que los hermanos están preguntando y lo que usted está explicando, es que muchas veces nos confundimos por la persona que está hablando, la posición que tiene. Dentro de lo que usted explicó, es una persona que tiene una posición post-tribulación, pre-tribulación, mi tribulación, y lo mismo pasa con el milenio. Hay
¿verdad? Diferentes puntos de estudiosos, y no estamos hablando de una secta, estamos hablando de personas cristianas que tienen diferentes puntos de vista. Están los que son antes del milenio, premilenario, hay postmilenario y hay amilenario que no creen en el milenio. Entonces, bueno que cuando nosotros estemos escuchando a alguien podamos pues o tener un entendimiento claro de la posición que tiene esa persona cuando está hablando de la profecía, o nosotros mismos pues dedicar un tiempecito para estudiarlo, para poder entender verdaderamente en cuál es la posición que está ese siervo o esa sierva cuando está hablando de las profecías. O ella dice eso o él dice eso porque cree en esta línea de interpretación, pues cree que pues, lo del sello, que el ejemplo que mencionó mi hermana Ani, pues quizás sea una persona que sea mi tribulación, que crea que la iglesia se va a los 3 años y medio, como decía, como uno de los ejemplos que mencionaba el pastor, o que sea post tribulación, o la iglesia se va después de la tribulación. Entonces, por eso menciona a la iglesia, a siervos de Dios siendo sellados. Bueno, en sí, siervos de Dios no van a haber sellado, varona, porque los siervos pero de Dios le nos digo, vamos. cuando la persona habla, estoy hablando yo desde el punto de vista de la posición de la persona que esté hablando. Entiendo, Usted sabe que entonces por eso trae tanta confusión, que es lo que mi hermana decía, y estoy de acuerdo con ella, porque esa persona está hablando de iglesia, porque es una persona que tiene un punto de vista de que la iglesia va a ser llevada después de la tribulación. Y dice, oh, no te dejes sellar, huye para allá, para los montes, y empieza a poner muchísimas cosas ahí a la iglesia, porque la forma en la que está mirando la profecía es esa. Entonces a nosotros nos toca estar entrenado en esa parte, ¿verdad? Y pedirle al Señor sobre todas las cosas discernimiento para poder entender esas cosas. Amén, 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 definitivo. Eso es lo que sucede, de que hay personas, bueno, hay 2 puntos. Hay personas que no tienen entendimiento porque no estudian la palabra y dejan que cualquier cosa que venga, ellos lo aceptan, a todos le dicen amén. Entonces ellos se creen eso, y como se lo creen, entonces es lo que también tratan de predicar o de enseñar. Hay otros que simplemente son agentes del enemigo y que lo que quieren es engañar y confundir al pueblo. Pero por eso es necesario que nosotros, como vuelvo y repito, escudriñemos la palabra. Escudriñemos bien la palabra, y por eso vamos a hablar de estas 4 posiciones, comenzando ya el próximo lunes, porque ya se nos terminó el tiempo, y vamos a ver qué es lo que ellas enseñan y qué es lo que ellos creen, pero también vamos a buscar en dónde fallan, para que así usted haga también su análisis, porque, y si yo estoy equivocado, aunque yo estoy seguro, porque la palabra me lo enseña, pero y si yo estoy equivocado, ¿usted se va a dejar ir solamente por lo que yo digo? No, usted tiene que hacer también su trabajo de investigar y analizar dentro de la palabra todo lo que se enseña, para que entonces no pierda su lugar donde el Señor lo tiene. Amén. Amén. Si no hay alguna otra pregunta, si no hay ninguna otra aportación. Amén. Entonces, vamos a pedir a nuestra hermana Sujay, llévenos en oración, por favor, para despedirnos. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Santo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Padre Santo. Una vez más, Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Padre, estar aquí, Señor, estudiando tu santa palabra, Padre, lo cual es necesario, Padre. Necesitamos, Señor, ser estudiado, Padre, la gloria. Necesitamos ese conocimiento, Padre Santo.
Te pedimos, Señor, por una sabiduría, Padre, esa sabiduría que viene de lo alto, Jehová. Que usted nos dé conocimiento, entendimiento, Padre, de tu palabra, Señor. Que esa palabra, Señor, traspase, Señor, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, Padre, porque es necesario, Padre, que atendamos, Señor, tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, quita todo obstáculo, Padre de la gloria, que se presenta, Señor, cuando llega la hora, Señor. Padre, de estudiar tu palabra, Señor. Usted sabe la batalla, Padre, que libramos, Señor, para poder estar aquí, Padre de la gloria. Sí, Señor. Señor, escuchando tu palabra, Padre, quita todo obstáculo, Señor. Mira a mis hermanos, Padre, que tienen también esa necesidad, Señor, que cuando llegue esta hora y este día, Padre, usted nos limpie el camino, Señor. Usted nos ayude, Padre de la gloria, porque lo necesitamos, Padre. Bendice y guarda a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Mira a nuestro pastor, Padre. Sígale dando sabiduría y conocimiento, Padre, para que siga, Señor, enseñando para tu gloria, Padre Santo. Oh, te damos gracias, Padre, y te damos gloria, Padre. Recibe toda gloria y toda alabanza, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, te damos gracias.